Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra plática de hoy. Hemos elegido el tema de los 7 sacramentos, su simbología un poquito más esotérica y obviamente como una reflexión debido a que no podemos profundizar ni abarcar ampliamente como nos gustaría. Esta es una conferencia, una plática, pues más que todo, casi podríamos decir un poco introductoria, y sin embargo, pues interesante de reflexionar y siempre con el mensaje del trabajo interior. Entonces, antes de comenzar nuestra plática, pues también nos da gusto avisarles que hemos puesto ya por ahí el primer anuncio sobre el próximo retiro, sobre el Apocalipsis y los misterios mayas. Decirles que se escogió este tema y se esperó igualmente este año, porque obviamente el año pasado había mucha comercialización de todo esto. Nuestro objetivo con el Apocalipsis y los misterios mayas es una continuidad, una continuación de los retiros anteriores, una reflexión también sobre el trabajo interno y pues las pautas que podamos todos adquirir de la misma enseñanza gnóstica que nos legara el maestro Samael Aun Weor. Al mismo tiempo, pues estamos viendo la posibilidad, de acuerdo a valga la redundancia, a las posibilidades económicas y de tiempo de todos los participantes, de realizar unas excursiones por la zona maya, que sería muy hermoso pudiésemos todos participar. La verdad son oportunidades únicas, los precios son pues obviamente muy accesibles, aunque sabemos que la economía no es fácil. De todas maneras, para los que nos ven del extranjero y que han tenido ganas de visitar estos lugares, bueno, pues ya les estaremos avisando. Va a llevar el retiro su material didáctico y también vamos a intentar que sea práctico, que sea impregnarnos de esta cultura, de esta zona cultural y maravillosa de los pueblos mayas. Se pretende en la excursión visitar Chichén Itzá, la Ruta Puc, Tulum, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo vamos a platicar más adelante, pero sí les pedimos a los que nos estén viendo que pues nos manden un mail con su intención de poder participar para que nosotros podamos darnos también un sondeo con las cuestiones del hotel, etcétera. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con lo que es el estudio, la reflexión sobre los 7 sacramentos. Decirles primeramente que buscando inclusive por internet, en los diccionarios, etcétera, etcétera, buscamos lo que es la palabra sacramento. Y sacramento pues viene de sagrado, sagrado de sacramento, y bueno, es un poquito siempre ese círculo. Poder decirles nada más que según lo que nos dice el diccionario, pues sacramento provendría de latín, de lo que sería una traducción más o menos que hace alusión a el medio o instrumento hacia lo sagrado. También por allá se conoce como a nivel de tradiciones populares, de repente una traducción que encontramos era sagrado momento o sacramento. Obviamente que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Siempre estamos buscando de dónde proviene esta palabra. También se hace un poquito de alusión a que la palabra sacramento proviene no de la época cristiana o del cristianismo, sino que fue una palabra que se fue tomando de un juramento que hacían los soldados romanos para estar pues obviamente en la lucha, en sus labores de soldado, y que bueno, pues era precisamente un juramento muy específico que se considera, o lo que nosotros llamaríamos ahora, sagrado. Y a nivel, bueno, de una reflexión nuestra, de la gnosis, vamos a decir, sacramento proviene de sacro, y sacro también es un nombre que se le da a los huesos de la columna vertebral, específicamente la zona del coxis,
los huesos sacros, ¿verdad?, de la columna vertebral, que es interesante porque definitivamente en sus orígenes estos 7 sacramentos pues están ligados a una enseñanza más interna, algo que hay que más practicar en nuestra vida diaria que solamente un rito o ceremonia mística o religiosa que es aceptada pues por varias de las religiones, cristianismo, ortodoxos, etcétera, 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 y que se consideran 7 principales y que es precisamente el tema por lo cual nos interesó compartir con ustedes esta reflexión, porque hoy en día nosotros decimos pues hay que bautizar al hijo, ¿verdad? Y vamos pues todos a ese convivio, convite social, hay que hacer su primera comunión, decimos a nivel del cristianismo, o la confirmación, o el matrimonio, la boda, etcétera. Y muchas veces esto, bueno, ha tomado más un rumbo social, que no es que estemos criticando. Obviamente somos individuos sociales y nos comprometemos, vamos a decirlo, ante la sociedad o el pueblo religioso al que pertenecemos al nacer. Y sin embargo, bueno, la Gnosis nos enseña que estos sacramentos tienen un significado más profundo y por lo tanto también muy hermoso, y están de alguna manera relacionados con ese trabajo, con ese camino esotérico, con esa columna vertebral que obviamente pues ya desde el inicio nos va a dar siempre la idea del trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, es decir, de la transmutación, de lo que sería el nacimiento interno, el morir y el sacrificio por la humanidad también. Este camino interior que nosotros realizamos en el momento en que comenzamos nuestra iniciación, vamos a decirlo así, bueno, pues está ejemplificado en forma social, allá en forma escondida, en estos sacramentos, y que de alguna manera, a lo mejor cuando nosotros los estudiamos, los reflexionamos, vamos a encontrar un punto de comprensión y de trabajo, un punto del por qué muchas veces participamos de estos eventos sociales y un punto por el cual nosotros a nivel de organización humana y social pues también llevamos una conducta social con la manera de dirigirnos socialmente, porque representan también de alguna manera como un compromiso social que se realiza, no importa la religión que se esté profesando. Nosotros aquí no estamos promulgándonos por ninguna religión, simplemente buscando estudiarlos y comprenderlos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y en si por internet hay alguna duda, algún comentario, con el mayor de los gustos en el transcurso de la conferencia, pasamos a lo que se considera el primer sacramento, que sería el bautizo. El bautizo realmente se nos dice es un pacto con el agua, porque cuando nosotros vamos a llevar al niño recién nacido, o de acuerdo a la tradición, depende de la religión, puede ser que una persona se bautice ya a una edad avanzada, y sobre esto siempre se comentan muchas cosas, ¿no es cierto? Se dice, bueno, que porque vas a bautizar a un niño que no tiene todavía conciencia del pacto que está realizando, cuando debería de ser pues una persona ya mayor, etcétera. El pacto con el agua y el símbolo de bautizar a un niño pequeño nos está siempre haciendo alusión a que cuando se entra al trabajo con los misterios de la iniciación, entonces el niño que se bautiza está representando obviamente pues a la conciencia que inicia este trabajo, y por lo tanto de alguna manera el pacto con las aguas nos va a representar siempre un pacto con las aguas de la vida. En el caso nuestro, las aguas de la vida sabemos perfectamente que son las aguas seminales, las aguas de la transmutación, y cuando nosotros recordamos los símbolos
que se llevan a nivel de la alquimia, pues sabemos que iniciamos con las aguas negras, por eso el sacerdote va vestido en sus orígenes, ¿verdad? Cuando él inicia, pues va vestido con una túnica o sotana negra. En algunas tradiciones esta sotana o túnica es azul, porque el azul también está sustituyendo al color negro, vamos a decirlo así. Entonces el hecho de que nosotros busquemos el bautizo socialmente hablando, pues nos representa que le vamos a dar una educación a ese niño donde estamos obligados a enseñarle la transmutación. Es su primer pacto. En realidad ese sería el símbolo más fuerte del bautizo, porque si ustedes observan, el símbolo es que te bautizas. ¿Para qué? ¿Para qué es el bautizo originalmente? Porque ahora hay muchas versiones. Originalmente para eliminar el pecado. Para quitarse el pecado original. ¿Y el pecado original cuál es? El fruto prohibido. El fruto prohibido. Ya sabemos pues entonces que nos está diciendo que el bautizo, una persona que se bautiza está llamada a trabajar con esas aguas de la vida en la transmutación. Cuando tú llevas a un niño a este rito de la religión que sea, repito, le estás queriendo decir que vas a ayudar o que vas a ser el padrino, es decir, quien apadrine el conocimiento de ese niño, quien le conduzca por el conocimiento de la necesidad de transmutarnos nuestras aguas, siendo negras, a que se conviertan en blancas. Por lo tanto, ese bautizo está realizado a nivel de una ceremonia social, pero el bautizo no lo hemos recibido hasta que no limpiamos nuestras aguas de la vida. Cuando las aguas se convierten de negras a blancas, entonces nos encontramos en ese puente, en ese coxis, en ese inicio del ascenso de nuestra energía creadora a través del nacimiento de nuestra Virgen espiritual, vamos a decirlo así, quien quedará embarazada y quien gestará bajo otros símbolos a ese niño Dios, a ese niño de oro, a ese huevo o niño de oro de la alquimia también. Sus símbolos principales son precisamente el pacto con el agua. Por eso es que en esta imagen se ve, ¿verdad?, que quien bautiza echa en la figura de una concha marina, ¿verdad? Este sería el símbolo, ¿verdad?, que se utiliza realmente y que debería ser, bueno, el que nos recuerde que ese símbolo de la concha marina nos está asociado también a las aguas de la vida. Nuevamente recordemos a un Quetzalcóatl con sus símbolos de conchas marinas en una pirámide como la de Teotihuacán, el templo de Quetzalcóatl, o recordemos el camino de Santiago, aquel apóstol de Jesucristo que lleva siempre el báculo y en su báculo colgada una conchita de esa misma figura, y con esa conchita echamos el agua sobre ese bebé, sobre ese niño, que quiere decir que nosotros comenzamos nuestro nacimiento espiritual. Nos tendríamos que volver niños nuevamente, ¿verdad? Tendríamos que nacer nuevamente a través de las aguas de la vida. Por eso se bautiza a los niños recién nacidos, porque con el bautizo nosotros regresamos a ese ser niños, a ese segundo nacimiento, a esa transmutación. Y también hay los símbolos, por ejemplo, del azufre. Siempre va a haber símbolos del azufre y ustedes me van a decir, ¿y dónde está el símbolo del azufre, verdad? Yo nunca he visto que haya azufre. Bien, el símbolo del azufre está representándonos el fuego. A nivel de la alquimia, el azufre es el fuego. Por eso se dice que cuando el azufre es arsenicado, ese azufre es fuego pasional en el matrimonio. Pero cuando purificamos ese azufre va a ser fecundado en otro de los sacramentos también.
Y entonces cuando ese azufre lo vemos representado por el fuego, vamos a ver que siempre hay una vela, ¿verdad?, que se enciende, que se le da a los padrinos, como símbolo también de conocimiento, de sabiduría, etc. Todos esos símbolos que se mencionan están bien, maravillosos, pero la parte esotérica de esos símbolos ha quedado como muy oculta y ha quedado como en la psiquis humana la idea de que ya me bauticé, por lo menos ya ese niño se puede, porque así se dice, ¿verdad? Que si el niño se muriese sin ser bautizado, ¿a dónde va a ir a dar? No puede entrar ¿a dónde? A la gloria del cielo, al cielo, etc. Entonces, de alguna manera, esto es el símbolo maravilloso cuando nosotros morimos, cuando en una vida que nosotros dejamos atrás no hemos transmutado, pues somos como ese niño no bautizado, ese niño que no tiene derecho al cielo. Es decir, que su energía le va a conducir, le va a conectar con eso que llamamos el limbo, que es el primer círculo dantesco precisamente, y del cual se puede entrar y salir. Son procesos de la muerte en los cuales nosotros esperamos, o la parte psíquica, el material psíquico espera, mientras el alma necesita pasar por su proceso de desencarnación, de juicio, etcétera, hasta retornar nuevamente a una nueva matriz. Entonces vean ustedes qué importante el primer mandamiento, y nosotros necesitamos pedir internamente ese bautizo de las aguas de nuestras vidas, de nuestra vida, de nuestras aguas de la vida. Nosotros necesitamos esforzarnos por transmutar nuestras energías, convirtiéndolas en aguas negras a aguas blancas, con lo cual estamos trabajando con el pecado original precisamente, y seremos ayudados. Por lo tanto, el tercer símbolo del bautizo siempre es la sal. Anteriormente se le ponía un poquito de sal en la lengua al niño, no sé si algunas personas aquí lo puedan recordar, o se ha ido utilizando a lo mejor en otros rituales, pero esa sal lo único que representa es precisamente a nosotros, el material psíquico con el cual podemos nosotros mismos ser bautizados. Es decir, Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Obviamente a nivel alquímico la sal está contenida en nuestras energías creadoras, y a nivel, vamos a decirlo, biológico, químico, esa sal es la que se va a ir como ahorrando, como consolidando para formar los cuerpos existenciales del ser. Obviamente que quienes nos ven por primera vez esta conferencia no la van a comprender muy bien, por ello les recomendamos que tomen el curso pues en orden, desde lo que sería la cámara A, que está allá en la página de internet de gnosistv.com.mx, para poder entender mejor todos estos símbolos. Pero sí decirles que recordar con mucha fuerza que, repetimos, no estamos en contra de ninguna religión ni tampoco promulgando ninguna. Lo que sí tenemos que decir abiertamente es que a nivel religiones o religiones oficialmente, estos símbolos esotéricos se le fueron quitando a las personas. Se le fue enseñando a las personas que con el solo hecho de que un sacerdote físicamente bautice a tu hijo, ese niño ya, pues se le ha quitado el pecado original. Y ahora incluso pues cuando hay algunas secciones, vamos a decirlo así, que ya hablan de otras cosas, ya no hablan del pecado original con el bautizo, sino una confirmación de que vas a dar tu vida por tu religión y cuestiones que hemos escuchado, digo, personalmente, y pues nos quedamos un poco sorprendidos. Creemos que son facciones un poquito más radicales dentro de las mismas instituciones religiosas, pero repetimos, no es suficiente. El símbolo es correcto que lo vivamos, que lo realicemos a nivel social si así lo anhelamos, para recordarnos ese trabajo y porque de alguna manera nos da principios de vida socialmente hablando. Es decir,
mejor es una persona que tiene ciertos principios religiosos, aunque no conozca su significado profundo, a una persona que diga, ¿sabes qué? Esto es una mentira total, no me interesa investigar por qué todo el mundo ha practicado estos sacramentos, porque hemos de decir que cuando los españoles llegaron en la época de la conquista a América, encontraron que el bautizo se realizaba de una forma muy interesante, también con pactos con el agua, a los 4 puntos cardinales, y se realizaba en este caso en los jóvenes cuando entraban a la adolescencia. ¿Por qué lo hacían así? Pues porque maravillosamente, al representar que tenemos que transmutar nuestras energías sexuales, es precisamente la adolescencia, la pubertad, cuando entramos al desarrollo sexual, cuando el niño se empieza a convertir en hombre y la niña en mujer, es ahí donde le tenemos que enseñar a transmutar sus energías, obviamente, ¿verdad? Por eso es que entre los antiguos pueblos aztecas, toltecas, etcétera, el bautizo se realizaba con los mismos símbolos, pero en la adolescencia, porque es donde debemos, repito, comenzar a educar al niño, a la niña, a transmutar sus energías, si es que quiere llegar a los siguientes sacramentos. Si nosotros conocemos esta enseñanza a una edad diferente, pues este es el momento en que tenemos que pedir internamente, en esos mundos internos, pues ser bautizados. ¿Y cómo lo vamos a pedir? Transmutando nuestras energías, cambiándolas de aguas negras a aguas blancas. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Este bautismo, dice un iniciado de años atrás, Eliphas Levi, está relacionado con el planeta Luna, y el ángel Gabriel dirige este proceso del bautizo. Obviamente pues está claro, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel le anuncia por ejemplo, a la madre de María y al padre de María, a Ana y a Joaquín, les dice, ¿verdad?, que se encuentren en la puerta del puente, en el puente, en el arco de la entrada, y allí les va a dar, o sea, el milagro de que gesten a María. Es allí donde nace, donde se gesta nuestra Virgen interior, donde, en otras palabras, despierta Kundalini, según los orientales, en el coxis. Por eso decimos que sagrado o sacramento, pues tiene también una relación con lo sacro, con los huesos sacros que comienzan con el conjunto de huesecillos que forman eso que llamamos coxis, porque es allí donde inicia el ascenso de Kundalini, es allí donde se realiza nuestro bautizo o bautismo interior. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al segundo de los sacramentos. Se llama confirmación. Aunque el maestro Samael, por ejemplo, nos habla en una conferencia muy amplia sobre el bautizo y el matrimonio, pues solamente encontramos algunos pequeños textos que hacen alusión a los otros sacramentos. Por eso es que decíamos que es una plática más de reflexión y que cada uno pueda incluso reflexionar precisamente sobre todos estos aspectos. La confirmación, como su nombre lo dice, significa que se confirma la persona en su religión, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, si nosotros recordamos que la palabra religión significa religarse, volverse a unir, vamos a encontrar que la confirmación viene a ser como una segunda sección del bautizo, ¿no? Porque se está confirmando aquella persona. Está relacionada históricamente al momento, se dice. Hay muchos debates en relación a la confirmación a nivel religioso, porque algunos consideran que no fue establecido por Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros no nos interesa esta cuestión, lo que nos interesa es la simbología. Y en esa simbología, dentro de muchas discusiones que actualmente hay, y son debido precisamente a que hemos olvidado los símbolos esotéricos, cómo nosotros tenemos que vivirlo,
Bueno, pues está haciéndose alusión a que en la época de Jesucristo, cuando todos los apóstoles sentados un poco así, creo, con la Virgen María, pues estaban así interrogándose un poco qué había pasado con toda la crucifixión, etcétera. Entonces el fuego de Pentecostés descendió sobre ellos por la cabeza, la glándula pineal, y en ellos entró eso que se conoce como el Espíritu Santo y les dio el don de lenguas. A partir de allí, dicen, no tuvieron más dudas y se dedicaron precisamente a predicar, porque tuvieron el don de lenguas. Bien, el fuego de Pentecostés nos está haciendo alusión a ese descenso del Espíritu Santo, esa energía primordial y única por nuestra glándula pineal. Y esto no significa más que precisamente ese camino, ¿verdad?, que todos conocemos ya, y que es el bautizo del agua, es el ascenso de Kundalini. Y el fuego Pentecostés es ese momento precisamente de confirmación, ¿no?, cuando Kundalini, nuestra energía creadora, con ayuda de la Madre Divina, estando también embarazada, porque hay que decir que según su ascenso está representando también que está a punto ya de gestar al niño Dios en nuestro interior, de cristalizar a ese Cristo interior. Entonces en este momento pues se dice que se recibe el don de lenguas, el fuego de Pentecostés, cuando Kundalini asciende hacia nuestra glándula pineal y pituitaria. Entonces se dice pues que hemos recibido el fuego de Pentecostés. Podríamos llamarle al primero el bautizo del agua y al segundo el bautizo del fuego, es decir, ese descenso para fusionarse de el tercer logos con la Madre Divina y crear a ese niño de oro, a ese niño Dios. Esta confirmación, vamos a decir que también se realiza como un ritual, ceremonia religiosa, nos está recordando otra cosa más que si tú te has bautizado y estás luchando por ascender tus energías creadoras, si has dejado las aguas negras y tus aguas son blancas, ahora confirma eso, ¿verdad? Asciende, que continúe siempre ascendiendo, porque la alquimia es una confirmación de por vida también, ¿o no es así? Es decir, es una decisión de vida la que tomamos. Entonces, de alguna manera se va enlazando. Si nosotros esto lo hablásemos a nivel, por ejemplo, de las tradiciones antiguas aztecas, vamos a decir que el momento en que el águila se está devorando a la serpiente, que es parte de nuestro escudo nacional, nos está representando ese momento, justamente en que se fusiona lo divino y lo humano dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, confirmarse es decir, he decidido, he tomado la decisión de la alquimia en mi vida. Es una decisión de vida y se confirma obviamente, y a nivel de iniciaciones pues estas también deben de ser confirmadas, porque dice el maestro Samael que aunque asciendan las 7 serpientes de fuego, que es el hombre decapitado con las 7 serpientes que ya hemos mencionado muchas veces, no es suficiente, necesitamos confirmarlas ascendiendo las 7 serpientes de luz, ¿verdad? Entonces, uno es el trabajo de inicio, otro es el mismo trabajo de ser bautizado en un nivel más elevado, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Este trabajo, dice, está relacionado o dirigido por el arcángel Rafael, es el arcángel relacionado a la sabiduría. Obviamente Mercurio es la sabiduría de los grandes y esta se recibe a través de esta confirmación. Por eso está ligado al arcángel Rafael.
Y por eso cuando eres pequeño a lo mejor alguna vez te tocó que tu abuelita te dijera, o tu abuelito, pues que para poder estudiar y aprender le pidas al Espíritu Santo, ¿verdad? Que te ilumine. Es decir, en parte todas estas energías están latentes en nuestro interior y funcionan. La única cuestión es decidirse al trabajo para encarnarlas, encarnar este trabajo. Bien, la tercera es la Eucaristía, lo que le llamamos la primera comunión, que en la religión católica cristiana se enlaza también con la confesión y penitencia, ¿verdad? Se van muy de la mano, pero van separadas, porque la Eucaristía es la comunión que se llama, es el tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo a nivel de las religiones cristianas. El pan y el vino supersubstancial. De esto se dio toda una conferencia que se llamó el Hamlet Soy del Ser. Les recomendamos que la lean, la vean si no la han visto, y pues que se puedan dar una idea de que cuando nosotros estamos haciendo este trabajo interior, cuando estamos luchando por el nacimiento segundo, cuando somos esa sal de la vida, cuando trabajamos los elementos alquímicos y transmutamos nuestras energías, todo ese alimento se va recogiendo en un alimento espiritual, energético, que es conocido como el cuerpo y la sangre de Cristo, y no es otra cosa más que la sangre o la anatomía de los cuerpos interiores que se van desarrollando, es decir, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo de voluntad, obviamente junto con un cuerpo físico que está transmutando. Entonces, el alimento de estos cuerpos superiores es ese pan y vino supersubstancial, que representado en el pan y el vino se puede consagrar, obviamente también bajo un estado de petición, de oración, y tomar ese pan y ese vino consagrado, vamos a decirlo, bajo esa petición de que tenga el alimento espiritual, y obviamente se convierte pues en un rito o ceremonia religiosa. Sin embargo, aunque se puede tomar el cuerpo y la sangre físicamente bajo un estado de consagración, pues decimos que de nada serviría también, ¿verdad?, siempre tener esta Eucaristía si nosotros lo mismo no hacemos la transmutación que lleva el alimento de los cuerpos superiores de nuestro ser. Es decir, está asociada a la creación de los cuerpos superiores. Aquí interviene Júpiter el planeta Júpiter y el arcángel Sachariel. De esto no nos vamos a detener mucho porque está ya explicado. ¿Alguna duda por internet tampoco? Aquí preguntan, ¿los 7 sacramentos están relacionados con los 7 chakras y el desarrollo de los 7 cuerpos? Sí, todo está relacionado en este sagrado 7, que de alguna manera nos lo han querido simbolizar en tantas cosas. Obviamente que con el ascenso de Kundalini pues está relacionado con los 7 chakras, las 7 iglesias del Apocalipsis, los 7 días de la creación, del Génesis. Los 7 arcángeles, cada uno lleva una parte en nuestro trabajo interno, ¿verdad? Son 7 partes de nuestro ser también. Está relacionado a los 7 cuerpos superiores, obviamente, pero no es que sea cada una a un chakra o cada una a un cuerpo, sino es el trabajo en general que está relacionado pues precisamente con el ascenso de Kundalini, decíamos, pues a esas 7 iglesias que se van a ir destapando, despertando, a esos 7 chakras que van a ir también trabajando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, la siguiente el siguiente de los sacramentos se conoce como penitencia. Por eso les decía que está un poco mezclado, ¿verdad? Porque cuando el niño hace la primera comunión, ¿qué hace?
para poder recibir la Eucaristía tiene que ir a confesarse, y en esa confesión le van a dar una penitencia que es: te vas a rezar tanto y tanto y tanto, ¿verdad? Esto, volvemos a lo mismo, nosotros repetimos 1000 veces, no estamos ni en contra ni a favor. Cada quien elige pues la religión en la que tenga que estar, o por nacimiento o por fe, y es mejor tener una fe mínima, ¿verdad?, que no tener nada. O ser muy científicos, o entrar mucho a las filosofías o al arte antiguo, porque si no tenemos una base mística es muy difícil hacer este trabajo, porque es emocional de alguna manera también, ¿no? O de fe, es una emoción superior, ¿no? Pero sí sería correcto que nosotros pasáramos de la comprensión meramente literal de los sacramentos a la realización, a la acción diaria en nuestra vida, pues, de cada uno de estos sacramentos. Por eso la penitencia, curiosamente asociada al planeta Marte, al arcángel Samael, pues nos está hablando de cierto rigor, ¿sí? Antes que entres a la siguiente, están preguntando si un bebé hijo de un ateo muere sin ser bautizado, no puede entrar al cielo. El bebé no tiene culpa de no haber sido bautizado. Sí, claro, es que no tiene culpa, pero es que no entra ni el bautizado ni el no bautizado. Desgraciadamente aquí, hablándolo textualmente, no a ese reino de los cielos, que también sería bueno ver conferencias previas que hacen alusión a qué significa ese reino de los cielos, cómo se llega a ese reino de los cielos, obviamente pues bajo un estado de paz, de liberación, de muerte del ego, volvemos a repetir, de sacrificio por la humanidad y de nacimiento segundo, pues podríamos decir que una persona puede alcanzar ese reino de los cielos. Por lo tanto, si una persona que es muy devota bautiza incluso a su niño y por alguna causa kármica el niño desencarna, pues lo único que estamos hablando aquí es de una ley muy dolorosa que está haciéndonos pagar, pero va por igual. Aquí no hay injusticia, no porque te bautizaron físicamente ya tienes ganado nada, porque es un rito. Y un rito es un símbolo, un rito es una repetición para recordar, es una forma religiosa, pero el principio religioso es el que hemos olvidado. Y repetimos, el principio religioso del bautizo es transmutar las aguas sexuales. ¿Cómo podría un bebé transmutar sus aguas sexuales físicamente si muere recién nacido? Pues no podría, necesita una nueva oportunidad, un nuevo cuerpo físico, regresar a una nueva vida humana para poder tener la oportunidad después de la adolescencia, bajo la limpieza de las aguas, entrar ahora sí a las ligas mayores, que es el trabajo en el matrimonio que ahora vamos a explicar. Es decir, los sacramentos nos los han enseñado: primero te bautizas, segundo te confirmas, tercero comunión, cuarto penitencia, y en ese orden creemos que los cumplimos. Ya me bauticé, ya me confirmé, y no es así. El bautizo es diario, la confirmación es diario, el trabajo es diario. Solamente son recuerdos para que nuestra psiquis quede grabado cuál es el trabajo que tenemos que hacer. O me van a decir ustedes que todavía creemos que porque una persona fue bautizada cuando tenía 6 meses de edad y llega a la edad adulta y adultera 10 veces y 20 veces y hace una vida tremenda, va a ir al reino de los cielos porque fue bautizado. Obviamente no es así. Esto es un trabajo interior, y los símbolos por los cuales muchas veces las personas incluso hasta se matan o hacen guerras, quedan simplemente a la letra muerta. Y este es el motivo de inspiración de esta plática, que si pertenecemos o estamos dentro de alguna, ¿verdad?, forma religiosa, reflexionemos que todo nos lleva al trabajo interno. Por eso la gnosis es universal, ¿sí? Bien, no sé si más o menos queda respondido. Sí. Bien, vamos entonces hablando de la penitencia. La penitencia, dice, está regida por Marte, el arcángel Samael. Bueno, le hemos puesto ahí
está asociada a la confesión. También tenemos una plática sobre la confesión que hay en internet también, y también podemos escucharla. Y bueno, hemos puesto en forma personal que es como un pago a la ley y el desarrollo de una voluntad, porque la penitencia finalmente que cada uno pueda hacer para purgar, es purgar los delitos, los pecados, vamos a decirlo a nivel religioso. Purgar los pecados pues está relacionado a generarse una disciplina en cierta manera, una voluntad, ¿o no es así? ¿Verdad? Porque pues ¿cómo podría alguien decir ni siquiera voy a rezar 7 Padres Nuestros y 10 Aves Marías si ni siquiera tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? Es como una pequeña penitencia, como una forma de decir voy a hacer un pequeño sacrificio porque, bueno, he cometido estos y estos pecados que llamamos a nivel religioso, en la gnosis llamaríamos egos. Por eso este trabajo está relacionado también de alguna manera a la muerte psicológica, a la voluntad para el trabajo con la muerte. Es una forma de pagar también, pues cuando nosotros voluntariamente hacemos eso que llamamos penitencia. Si lo hablásemos a nivel, por ejemplo, de los pueblos aztecas, diríamos que el sabio Tlamatimine se sentaba junto con aquella persona que se confiesa. Esa persona le cuenta todos sus delitos, sus egos, pecados o como queramos llamarle, y ella se confiesa, encontrando con esto un primer paso de liberación, un primer paso de la muerte del ego. ¿Por qué decimos un primer paso? Ustedes saben que para la muerte del ego se requiere descubrir primero al ego. Obviamente para descubrirlo hay que autoobservarse. Entonces cuando nosotros descubrimos un ego, estamos haciendo una pequeña confesión con nosotros mismos, porque al autoobservarnos estamos mirando nuestros defectos. En el caso de ese sabio Tlamatimine, escucha todos el relato que le tenga que hacer a aquella persona, aquel azteca, vamos a decirlo así, que sentado, dicen, según lo imaginan o lo pintan en su petate, ¿verdad? Se sienta y declara, es decir, confiesa, es decir, tiene el primer contacto con el reconocimiento de un defecto psicológico. Entonces el sabio Tlamatimine le pone una penitencia que puede verse muchas veces en los códices antiguos, en donde se ve que se perforaban la oreja, la lengua, o hacían un acto así, vamos a decirlo. Yo no sé si llegaron a hacerlo físicamente, pero casi todas las cosas tienen una simbología, en este caso, ¿verdad? Y se puede ver también algunos códices donde se ve un dios, por ejemplo, Quetzalcóatl, o un sabio sacerdote, o un ejecatl, etcétera, etcétera, y se ve que tiene aquel iniciado que va todo ahí nada más con su taparrabos porque no tiene todavía los cuerpos creados, es decir, es una persona casi cualquiera, y se ve cómo lo tienen tomado o agarrado de el cabello, jalándolo, ¿verdad? Reprendiéndolo, es decir, hace alusión a lo que es la penitencia. ¿A qué grado puede ser la penitencia? Pues al grado que cada uno en su corazón lo sienta, pero significa una acción que va en contra de nuestros defectos psicológicos, un primer trabajo para decir, reconozco mis defectos y voy en el inicio o voy a iniciar un cambio. Y si he robado, pues tengo que devolver lo que robé. Y si he mentido, pues tengo que, pues vamos a decir, al estilo azteca, perforarme la lengua, aunque en este caso no sería lo recomendable, son símbolos como dijimos, ¿verdad? En casos extremos todavía se pueden ver personas que hacen el Vía Crucis simulando el Vía Crucis de Jesucristo y dándose duro, ¿verdad?, al cuerpo físico, sin comprender que el cuerpo físico está regido por nuestra psicología. Si no cambiamos nuestros
defectos psicológicos, pues de nada sirve que nos demos como en la Edad Media con el sílice o nos demos una penitencia física tan grande que al final hasta perdamos la oportunidad de nuestro trabajo. La mejor penitencia sería el trabajo con la muerte del ego, el inicio de ese trabajo hasta culminarlo en los siguientes sacramentos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Preguntan desde dónde transmitimos. Desde su casa de ustedes, la Asociación de Zapopan, Jalisco. Pasamos a la siguiente. Bien, tenemos la siguiente de los sacramentos, se conoce como la unción de los enfermos. Aquí, bueno, también hay muchos símbolos. Obviamente, esta unción de los enfermos viene a ser cuando una persona físicamente está a punto de morir, es como darle una bendición, es como hacerla entrar en conciencia de que va a pasar por el proceso de la muerte, y es también una oportunidad de confesión. Pues, si se fijan, están un poco así, se mezcla todo, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente la persona al desencarnar se dice que si confiesa sus pecados puede ser perdonado. Y esto es una realidad hasta cierto grado. Cuando una persona entra en esto que se llama arrepentimiento, es la única manera en que nuestro ser nos pueda empezar a ayudar. Si tú no tienes ganas de hacer un cambio, pues ¿qué te va a ayudar? ¿Verdad? Tú puedes decir, es que yo quiero que me vaya mejor económicamente, pero no quiero cambiar. Bueno, estás casi siempre rodando y puedes caer en el riesgo de convertirte, como dicen, en un ateo. Ajá. Sí, si no hay arrepentimiento, bueno, pues todos estos santos óleos que se llaman, pues son una manera social, ¿verdad?, de la personalidad humana, correcta, si ustedes quieren, de despedirnos de una persona que se va, que va a pasar su proceso, porque si nosotros lo reflexionamos, pues esa alma va a retornar, ¿no? Va a retornar obviamente, o va a pasar por su proceso post-mortem, por su juicio y las decisiones que en la conferencia sobre el rayo de la muerte puedan darse. Lo que nos interesa es recordar ciertos aspectos que anotamos aquí. Primero, porque esos santos óleos son como ungir a una persona con ciertos aceites. Si ustedes se recuerdan, esto es así. El sacerdote, de acuerdo a la religión, en términos generales, ayuda a aquella persona a morir. Y eso es algo que debería de ser más profundo, incluso en nuestra época. No basta con que llegue alguien 10 minutos, te diga, te perdono, te doy la bendición y bye bye. Me voy porque pues está la clientela muy dura, ¿no? Realmente los verdaderos pueblos antiguos que practicaron estos sacramentos, pues llevaban psicológicamente, por ejemplo, los tibetanos llevaban a aquella persona que está desencarnando por el proceso de la muerte, a través de ritos y ceremonias fúnebres maravillosas. Ellos ejemplificaban los sonidos, por ejemplo, del corazón a través de tambores, de ciertos sonidos que iban ligando, iban haciendo que la persona que está por desencarnar no pierda la conciencia. Esa sería una maravillosa y hermosa labor. Realmente conocemos personas que han sido ayudadas de esta manera a través de la misma gnosis. Sí. Hay unas preguntas enlazadas, dicen, ¿pero quién de los defectos se arrepiente o es la personalidad? No, la que se arrepiente es la conciencia. Y dice, exacto, preguntan si es la personalidad. Y luego dicen cómo se relaciona el aceite con la muerte y como un pequeño despertar antes de morir. ¿Es como un despertar antes de morir? Sí, bueno, sí, si hablamos de la muerte física, esa es una pregunta, ¿es como un despertar antes de morir? Yo creo que sí. ¿O va junta toda la pregunta con los aceites? Son dos. Ok. Antes de morir, nosotros en la conferencia del rayo de la muerte les compartimos lo que nos dice el maestro Samael.
Antes de morir a todos nos despiertan por unos instantes la conciencia y realizamos lo que es una retrospección. La persona en segundos puede recordar su vida, verla como si fuera una película y se ve a sí misma todo. Todo lo que tú quisiste olvidar lo vas a recordar ahí. Es como un regalo. Es un regalo porque si estás preparado te va a despertar la conciencia y vas a tener conciencia de cuál fue el estado de tu vida, qué necesitas cambiar, y es una ayuda obviamente porque nosotros todos tenemos que pasar por estos procesos para poder buscar esa liberación del alma, pues se necesitan muchas veces muchas vidas. Entonces, claro que el que te recuerden tu vida te da la oportunidad de, en el mejor de los casos, cuando la persona tiene una buena muerte, se dice, de recordar, de llamar a aquella persona a la cual le quiere pedir perdón, de la cual se quiere despedir, a la cual le quiere dar algún mensaje, ¿verdad? Entonces esos momentos sí son como un pequeño despertar, y los óleos, bueno, son símbolos, son perfumes, son aceites que pues nos van a dar una vibración correcta, obviamente. Pero si ya nosotros en la otra pregunta lo reflexionamos, ¿qué relación tienen esos santos óleos con la muerte? Bien, cuando nosotros hablamos de la unción de los enfermos como preparación a la muerte, esta que explicábamos es la muerte física, pero siempre nos queda la reflexión de que, siendo un sacramento dirigido por Saturno, el arcángel Orifiel, siempre vamos a recordar la muerte psicológica, es decir, no necesitamos llegar a la muerte física para que nosotros podamos practicar este sacramento. Este sacramento también debe ser un sacramento que vivamos diariamente. ¿Por qué diariamente? Porque nosotros debemos aprender a morir diariamente, dicen los orientales. Solo quien sabe morir diariamente sabe vivir. No puede saber vivir el que no sabe morir. Esta es la explicación que te dicen los orientales, sobre todo en el libro del Bardo Tudol, del cual luego podríamos dar alguna conferencia también, porque practicándolo somos testigos, obviamente, de personas que han sido ayudadas al desencarnar con estas enseñanzas, con su familiar al lado, explicándoles, diciéndoles el proceso que van a pasar y encontrando finalmente una sonrisa de gratitud de aquella persona que se va en paz. Obviamente en paz, pues con el reconocimiento de todos los defectos que todos tenemos, y que obviamente seguramente se le dé una oportunidad y bueno, pueda uno ir más consciente a la muerte para regresar un poco más conscientes también al nacer. Pero en el caso de la unción de los enfermos o los santos óleos aplicada a nuestra vida diaria, es maravilloso porque nosotros, si estamos trabajando con la muerte del ego, estamos trabajando con este sacramento. Si estamos transmutando nuestras energías sexuales, tenemos los óleos, los aceites esenciales en nuestros candelabros interiores para poder ser ungidos y ayudados a la muerte psicológica. Vean ustedes qué maravilloso. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Biblia hace muchas alusiones a algunas de ellas. Por ejemplo, dice que si una persona, una mujer que teniendo familia, etcétera, etcétera, derrama sus aceites, sus óleos, sus esencias o como se llame de acuerdo a la tradición, y esos recipientes no tienen aceite, pues no puede ser ayudada, dice. Ahora me recuerdo de un relato así. Entonces, el hecho de que los candelabros, los recipientes en una iglesia físicamente siempre deba de contener un aceite. Ustedes saben que a nivel de una religión, la capilla o el lugar, el altar, etcétera, siempre debe de contener esos aceites esenciales porque es parte del símbolo de nuestra iglesia interior. Los aceites representan precisamente por ese ascenso por los cordones de Ida y Pingala, pues
esos recipientes que se llenan de aceites perfumados, que son, obviamente en el Apocalipsis también se dice que deben estar llenos también para que las 7 iglesias puedan despertar. Entonces los óleos, los aceites están haciendo nuevamente alusión a que nosotros, si tenemos energía transmutada, tenemos aceite, tenemos con qué prender nuestro aceite en donde prender el fuego, ¿verdad? El fuego, la llama del espíritu, la alquimia, la transmutación, y con eso podemos bien morir. Es decir, con la energía de la transmutación podemos eliminar nuestros defectos psicológicos también. Son reflexiones, ustedes tienen derecho a tener sus propias opiniones, pero repetimos, creemos que estamos viviendo una época en la que ya necesitamos despertar y comprender las cosas, ya no somos niños, ya no se nos puede engañar tan fácilmente diciendo que porque te bautizaste ya te puedes ir al cielo, o porque al final de tu muerte te arrepentiste cuando fuiste un asesino, ya te vas a ir al cielo. O sea, todo se puede perdonar, obviamente con una ofrenda de aceite o de sal, es decir, todo se puede trabajar, pero el perdón existe, pero todo lo tienes que pagar, es decir, para ello existe esa ley que se llama karma. ¿Qué quiere decir? Que necesitas arrepentirte y hacer penitencia para poder morir bien, ¿verdad? Bien. ¿Alguna? Más preguntas. Sí. Está un poquito larga aquí. Está un poco confundida la persona. Dice 2 preguntas. Que me tiene confundido. ¿Cuántas clases de iniciación son? De todas. ¿Se forma una misma? Porque las que me han dicho sería la egipcia y no sé si es la otra de los 12 trabajos de Hércules. Ya. Y la otra pregunta, pero no sé si tengan que hacer toda clase de iniciaciones para desarrollar nuestros cuerpos o hasta despertar un poco la conciencia. Soltero. Y otra pregunta que si... A ver, no, es que si no se me olvidan, Gabriel, por una nada más. A ver, la primera pregunta. Estamos confundidos, efectivamente, les recomendamos meterse a estudiar un poquito más ampliamente el curso que damos en internet, donde explicamos que la iniciación es tu vida misma. Las formas religiosas o las formas ritualísticas que puedan llamarse iniciación egipcia, iniciación cristiana, iniciación tal o cual, no representan una iniciación, o masónica, no representan más que el recuerdo de que tienes que realizar la iniciación en tu vida misma. La iniciación la haces diariamente en tu vida misma. Esa es la iniciación. La segunda pregunta, si se tienen que realizar todas las iniciaciones de todas las culturas, pues obviamente podríamos perder una vida yendo a Egipto y luego a África y luego aquí y luego allá buscando que nos hagan una iniciación, cuando realmente la iniciación simbólica pues es una vez en la vida. Después ya tú sabes de qué va y lo que tienes que hacer es trabajar internamente. Y la tercera, un poco confundido, sí, porque piensan que hay iniciaciones egipcias que hay que pasar o iniciaciones de los 12 trabajos de Hércules. Todas las iniciaciones son las mismas, nada más que se han representado en formas distintas de acuerdo a las culturas. Sí, y hay todo un tema que se habla sobre las iniciaciones. Si te refieres a la enseñanza sobre las iniciaciones, dice el maestro, son 9 iniciaciones de misterios menores, 8 de mayores, más toda la corona de la vida. Es esto. Creo que se puede platicar en una forma serena en otra conferencia, y puedes revisar el libro de Misterios Mayores del maestro Samael y el libro de las 3 montañas, como dice Gabriel, para que te aclares un poquito la cuestión teórica. Pero la iniciación como tal es tu vida misma, ¿verdad? Me está preguntando para desarrollar nuestros cuerpos o hasta despertar un poco la conciencia, soltero, bueno, esto es lo que había dicho, y si se tiene que hacer por medio de la alquimia de casados. Bien, podemos llegar a las iniciaciones de misterios menores como solteros, pero
y podemos eliminar hasta el 50% de los egos, dice el maestro Samael, como solteros, que ya es decir mucho. Pero para las iniciaciones de misterios mayores, el ascenso de Kundalini, el bautizo, etcétera, se realiza pues obviamente en matrimonio. Por eso ahora vamos a hablar de los siguientes, faltan 2 creo, de los sacramentos. La orden sacerdotal, que significa el hacerse sacerdote. Sacerdote es una palabra, bueno, vamos a decir que significaría hacer dotes, ¿verdad? Es decir, el que hace dotes, orden sacerdotal, el que se convierte en sacerdote. Tenemos la idea muy generalizada que el sacerdote es célibe, de que en nuestras culturas más aquí occidentales, por lo menos en donde prevalece la religión católica, esta idea es una idea totalmente equivocada, eso sí lo tenemos que decir. El sacerdote en la antigüedad llevaba siempre a su sacerdotisa, pero convertirse en sacerdote es como convertirse en un misionero, ¿verdad? Es como decir en un primer punto, esto que yo necesito como penitencia, esto que yo he descubierto, ahora voy a ayudar a los demás. Es como hacer una misión, es algo relacionado con el factor del sacrificio por la humanidad. Todos nosotros podemos hacer labor sacerdotal en el momento en que nosotros ayudamos y servimos. Cuando se refiere a la orden sacerdotal como parte de la iniciación, pues obviamente el sacerdote es Osiris, ¿no? Es el Padre interno, es nuestro ser interior quien recibe esas iniciaciones. Por eso preocuparnos tanto por las iniciaciones, en cuál estoy, si ya estoy en la quinta, si hacemos... A nosotros nos gusta mucho lo ritualístico, ¿verdad? Nos gusta mucho decir, pertenezco a esta religión y ya me bauticé a mi hijo y ya lo confirmé y ya hice y ya estoy bien, ¿no? Si nosotros caemos en ese juego, en la misma gnosis, pues estamos regresando a comer comida de bebés, porque lo que se debe de comprender es el trabajo interior siempre. Entonces, la iniciación finalmente no la recibimos nosotros, la recibe nuestro ser. Y como tal, pues decían los antiguos caballeros templarios, nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, todo para la gloria de tu nombre. ¿Cuántas veces el ser puede recibir iniciaciones y nosotros no nos enteramos? Es muy cierto. ¿Cuántas veces el ser puede recibir iniciaciones y nosotros nos enteramos y nosotros las perdemos porque nos enorgullecemos, porque ya sentimos que ya estamos salvados, porque sentimos que ya somos seres superiores? Entonces ese peligro siempre lo vamos a tener. Nosotros siempre tenemos que estar alertas en ese sentido, ¿no? O sea, uno se autoobserva y se va dando cuenta que se va volviendo, incluso como profesor, un poco más, ya no le gusta tanto sacrificarse, ya no nos gusta mucho muchas cosas. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que nos empezamos a envejecer también, lo digo por mi persona, pues ya como misioneros de muchos años empezamos como a hacer de la gnosis un ritual de cosas afuera y terminamos con los símbolos afuera, igual que cualquier religión pueda estar ahora en la actualidad, ¿no? Entonces el sacerdote pues está siempre relacionado a ese sacerdocio interno, a ese logro del ser. Está dirigido por el sol, por el arcángel Miguel, y representa la forma más exaltada, si es verdad, del trabajo interno, porque la ayuda a la humanidad siempre va a ser una de las formas más exaltadas de hacer nuestro trabajo interno. Sí. No, nada más estaban diciendo que primero sacrificarse y luego morir. Hicimos la aclaración que es todo en conjunto. Sí, lo que decíamos, no es que tengamos que primero bautizarnos, luego confirmarnos, luego todos son recuerdos del trabajo diario que tenemos nosotros que hacer. Y finalizamos con el maravilloso sacramento del matrimonio, del cual siempre vamos a hacer de alguna manera la lucha por buscar esa inspiración, porque el matrimonio es la base, ¿verdad?, de todo este trabajo. Si nosotros encontramos algunos símbolos, pues la última cena está relacionada al Cordero Pascual, a los símbolos de la cruz, todos tienen algo que ver con el símbolo precisamente de la alquimia
que termina sustancializándose en ese sacramento del matrimonio. Este matrimonio físico de un hombre y una mujer, cuando se realiza a nivel de una ceremonia religiosa, es muy hermoso. Bueno, por lo menos lo que a nosotros nos tocó vivir es muy hermoso, ¿verdad? Poder decirle a la persona tus votos de amarte por sobre todas las cosas, en la salud, en la enfermedad, de acuerdo a la tradición, ¿no? Es muy hermoso poder decir, ¿sabes?, de dos personas que a lo mejor una quiere ser dentista y la otra quiere ser abogado, pues unirse para juntar esas vidas, esas fuerzas. El maestro Samael dice que cuando un matrimonio está unido, ninguna fuerza puede contra él, y eso es verdad, ¿no? O sea, te podrá batir la vida, te podrá dar duro la vida, pero si el matrimonio está unido, siempre van a encontrar esa balsa que les agarra, que les sostiene en la tormenta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las cosas se ponen difíciles, tu tabla de salvación siempre es tu mismo matrimonio. Y qué pena que no lo hemos comprendido así, qué pena que se ha hecho tanto en contra del matrimonio, qué pena que los jóvenes ahora ya no están sabiendo llevar estos sacramentos, vamos a decirlo, como el bautizo, que significa empezar a transmutar sus energías, y qué pena que el modernismo de ahora les esté diciendo, bueno, pues a la edad que quieras tú ya puedes tener relaciones con una pareja, ¿verdad? Y qué pena que ahora, bueno, ya también haya matrimonios que nada tengan que ver con el matrimonio original, porque realmente, si nosotros lo analizamos anatómicamente, el matrimonio siempre va a ser, como decíamos, un ritual que va a formar parte de una conducta social, de una estabilidad social que estamos creando. O sea, su parte social es maravillosa. A nivel humano, pues ustedes saben perfectamente que solamente de un espermatozoide y de un óvulo vamos a poder generar la raza humana. De un matrimonio de dos hombres no podríamos jamás crear un hijo, y eso por ley está establecido por simples reglas de la vida, de la naturaleza. Entonces, qué pena que con esta palabra matrimonio estamos jugando demasiado, pero el matrimonio era la parte quizás más sagrada. Está regido por el arcángel Uriel, el planeta Venus, y en su forma más íntima, más profunda, nos está representando la unión del alma humana con el alma divina, la fusión final en la que tú vas a estar a un paso de llegar a tu ser, el momento cumbre en que dentro de ti van a desaparecer las contradicciones, porque el alma humana y el alma divina se van a reencontrar. En ese relato que les hacíamos una pequeña reflexión en una conferencia anterior, hace 15 días creo, o regresando del retiro, incluso de España, les decíamos que en esos relatos de los textos de Nag Hammadi se puede observar cómo el alma, al caer, el alma como representada en forma de mujer, al caer, pues se vuelve en la prostituta, ¿verdad?, de todos los defectos psicológicos, porque cada vez que nosotros manifestamos un ego, pues el alma es como si fuera abusada casi por personajes, ¿verdad?, que se llaman egos en nuestro interior, es decir, que le están robando su energía y que están procreando más hijos de la desgracia, del ego, de la lujuria, del orgullo, de la pereza. Es decir, cuando nosotros mentimos una vez, generamos más hijos de la mentira, porque después es más fácil mentir, ¿o no es así? Cuando nosotros nos enojamos una vez, pues engendramos más hijos de la ira, porque luego nos vamos a enojar más, le vamos a ir dando más. No sé si ustedes lo han observado. Entonces dice que solamente a través de ese arrepentimiento el alma humana puede ser ayudada por su padre, por el padre que siempre le ayudó, vamos a decirlo, del hogar del cual el alma salió. Ese reino de los cielos, para acabar pronto, de donde nosotros tenemos que regresar, que hablábamos hace unos momentos, pues solamente a través de ese arrepentimiento, de esa ofrenda de sal, de ese trabajo, de todo lo que hemos mencionado, el alma humana
puede encontrarse nuevamente con su alma divina, o en este caso, en el símbolo de los antiguos pueblos gnósticos de Nag Hammadi, pues se dice que solamente ese es el momento en que bajo ese arrepentimiento y ese bautizo que pasa el alma, puede encontrarse nuevamente en su lecho nupcial con su novio amado. Su novio amado es ese Espíritu Santo, esa parte del ser, esa alma divina, lo que son todos esos símbolos sagrados o sacros con los cuales nuestra alma puede regresar. Pero aquí, cuando nosotros observábamos el símbolo de la ceremonia religiosa, pues nos volvíamos a extasiar un poquito, a recordar a lo mejor ese momento del matrimonio y comprender con mayor profundidad todo ese símbolo que encierra. Vean ustedes, cuando una persona se casa, a nivel de los símbolos religiosos, la mujer ya debe venir vestida de blanco, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que haber pasado por el bautizo de las aguas negras para recordar que el alma, ella, representando a la Madre Divina, a la Divina Shakti o al alma humana que ha sido nuevamente bautizada, que ha reencontrado su camino, que ya no se prostituye con el ego, vamos a decirlo así, entonces camina por esa iglesia, ese centro, esa columna vertebral, para encontrar precisamente en el altar a ese novio, ¿verdad? Es decir, el novio espera a la mujer allá en el altar, es decir, ella representando todo este trabajo de inicio, pues está recordándonos que como alma nosotros, trabajando con la alquimia, llevando esa ofrenda de sal, vestida de blanco, podemos volvernos a casar, podemos volvernos a unir con esa parte divina en nuestro interior. Entonces aquel matrimonio físico pues logrará algún día las bodas de oro, las bodas de la alquimia, las bodas de plata simbólicas que están allí plasmadas todavía en nuestros ritos o tradiciones. Sí. Sí se pueden casar por la católica, una pareja gnóstica. O sea, una pareja gnóstica se puede casar por la católica. Bueno, se pueden casar por la que quieran, ¿verdad? O sea, ese no es ningún problema, es un símbolo, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el problema, no? Nosotros, repetimos, no les estamos invitando a que vayan o a que no vayan, estamos mostrándoles los símbolos. Ustedes pregúntense en su corazón, ¿no? Muchas veces pues cumplimos también algo social, nos presentamos oficialmente ante una sociedad donde decimos, nosotros estamos comprometidos, vamos a realizar un trabajo y ¿sabes qué? Esta persona ya no está disponible, ¿verdad? Ya no está libre para contraer matrimonio con nadie más, que ya nosotros... ¿De qué serviría que nos casemos y luego nos descasemos, verdad? Eso sí, creo que el meollo del asunto es ese, más que todo. No si una persona conoce la gnosis, si su pareja es muy religiosa, es hindú, pues se puede, ¿por qué no puede hacer un rito hindú? No estamos en contra, al contrario, muchas veces es una forma, decíamos, social de presentarnos y decir, aquí estoy, este es mi lugar en mi sociedad y esta es la sociedad con la que voy a participar. Ahora de eso, allá, no sé, ya meterse a cosas que no, o que se están torciendo, o que dentro de una misma institución religiosa luego hay ciertas facciones muy radicales o muy... no sé, bueno, pues eso ya es cosa de cada quien, yo desconozco desgraciadamente cómo podrían hacer, pero lo que sí mínimamente debería de haber es el matrimonio civil, porque de alguna manera te estás comprometiendo. Y si una persona todavía tiene la idea simpática de decir, ay, no, yo no firmo ningún papel porque es un papel, realmente el amor es algo más, bueno, pues sí, pero si realmente solo es un papel, ¿por qué no lo firmas, no?
estamos nosotros a nivel de sociedad muy disgregados, se está rompiendo mucho la célula de la sociedad y por nuestra parte siempre vamos a dar ese mensaje de lucha, de luchar hasta el final en el matrimonio, porque allí se sintetiza todo el trabajo con estos 7 sacramentos. Realmente no podríamos avanzar en estos 7 sacramentos si no estamos trabajando en el matrimonio. Una persona podría hacer un rito celta y decir, bueno, pues yo me reúno con mi familia, que hacemos el rito nosotros porque no quiero, no sé, depender de ninguna institución. Bueno, pues es válido lo que ustedes gusten, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros somos todavía personas que vivimos de acuerdo a la ley y hay que comprometerse con la ley también, ¿no? Nosotros les recomendamos a las parejas que llegan sin ningún tipo de compromiso, pues que vayan tomando en cuenta su compromiso, porque de alguna manera dicen es que así vivo muy feliz, ella vive con sus papás, yo vivo con mis papás, nos vemos cada vez que, ¿verdad? Y así estamos muy felices, no tenemos problemas, no hay pleitos, no hay ningún papel que nos obligue. Sí, pues allá está la clave, ¿verdad? El papel que te obliga es el que te pone a trabajar muchas veces, ¿no? Y bueno, pues sería todo por hoy. No hay responsabilidad. Claro, no hay responsabilidad, ¿no? No hay compromiso y bueno, pues los que están pagando el plato roto son las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado allí. Realmente este camino, por lo menos el camino de la gnosis, es un camino, como dice el maestro Samael, de grandes decisiones. Este no es un camino para tibios, este no es un camino para personas que no se sienten seguras, y pues el que se siente seguro o sea, va a ese camino buscando ese heroísmo del alma también, porque es un heroísmo de cierta manera, ¿no? O sea, mantener un matrimonio actualmente es un acto de heroísmo por lo que nosotros podemos ver, ¿no? Y obviamente que el matrimonio conlleva a los hijos. Ojalá que si la ley se los permite a un matrimonio recién casado, pues les permita trabajar lo más que pueda antes de que no lleguen tan rápido los hijos, pero si llegan muy rápido, bueno, pues la ley está actuando por algo, ¿no? Entonces, este camino es como la vida misma. El que tiene ilusiones de que la vida es un amor y todo es bonito, pues está muy bien, pero se ve que todavía no ha entrado al rodeo, ¿verdad? Pero cuando uno entra al rodeo, ya te vas dando cuenta que la vida no es ni fácil, no es ni fea, no es nada que podamos definir, solo algo que podamos vivir, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a cortar la grabación hasta aquí.